Bueno, yo tengo mucha vergüenza de ellos, ¿no? Y haber sido parte, ¿no? Bueno, de mis hermanos, ¿no? Pero bueno, en su momento él responderá a la justicia. Yo creo que hasta el momento me afecta esto de llevar apellido Quispe Palomino y espero que con todo esto culmine para mí esta situación que es muy grave. Está en nuestros estudios, porque yo creo que es importante escucharlo, el señor Iván Quispe Palomino. Él se hizo famoso hace unos días porque fue presentado por el ministro del Interior y fue señalado por el propio presidente del Consejo de Ministros como el número 2 de Sendero Luminoso en el BRAEM, como el número 2 de la organización que encabeza Víctor Quispe Palomino en los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Y era mentira. Simplemente por mostrar desesperadamente un éxito, expusieron a esta persona de una manera muy seria a la vergüenza, ¿no?, de salir en los medios de comunicación esposado y presentado como un peligroso terrorista. Él está en nuestros estudios para contarnos su historia. Bienvenido, Iván, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Lucar. Buen día y me agradecido por brindarme su espacio. Yo quisiera que comencemos porque nos cuente usted brevemente su historia. Es decir, usted es parte de la familia Quispe Palomino y sus hermanos, en un momento determinado de la trágica historia que nos tocó vivir, se trasladaron a la zona de Vizcatán, a la zona. Usted era parte de ese traslado, de esa parte, digamos, de Sendero Luminoso a esa zona. Bueno, yo soy el hermano menor. Y bueno, en ese tiempo, cuando la situación era bien dura por el BRAE, nosotros teníamos una chacra, ¿no? Mis padres habían, bueno, comprado, no sé mucho la historia, y en eso surge el sendero. Pero yo soy el hermano menor y todas las acusaciones que se me hizo ha sido cuando yo tenía minoría de edad. ¿Cuántos años tenía usted? Porque usted estuvo preso, he estado viendo la información, desde el año 96 hasta el año 2006. Usted estuvo preso 10 años, pero los delitos que le atribuyeron se referían cuando usted tenía... ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? Aproximadamente 16, 17 años. Porque yo en mediados del 93 me desligo y yo me vengo a la ciudad. Porque yo, como todo ciudadano, quería tener mi familia, mi esposa, ¿no? Y estudiar. Y a pesar de todo ello, el 96 me detienen cuando yo estaba trabajando acá en Lima. Bueno, enfrenté a la justicia, me fui preso 10 años. Y a partir desde mediados del 93 yo no tengo ninguna vinculación con Sendero, ni con mis hermanos, ¿no? Pero por eso ahora a mí me imputan como segundo miembro de Sendero. Para mí esto ha sido preparado, ¿no? Yo pienso así. Exitosa. Por el ministro Interior. Ahora, lo que se dijo, para terminar con esto, ¿no? Porque usted fue juzgado y al final, del 2006, un juez resuelve que usted ya cumplió y le da libertad. Es decir, eso ocurrió hace 18 años. 18 años. Justo se cumple, ¿no? Porque ha sido el 12 de octubre. El 12 de octubre del año 2006 usted fue liberado. Sí. Ahora, y desde ahí usted no ha tenido ninguna relación con sus hermanos que están en el BRAEM. Claro, estando en libertad, nada, desde muy antes, como le comento, desde mediados del 93 yo no tengo ningún tipo de vinculación con ellos. Qué cosa, Dios mío. Ahora, y usted, perdón para insistir sobre esto, el 93, ¿cuántos años tenía usted? El 93 tendría 17 años, creo, ¿no? Porque yo... Cuando tenía 21 años me detuvieron, en el 96. Y usted ya hacía años, desde los 17, que ya se había desvinculado de sus hermanos completamente. Yo fui a Ica a trabajar, pero quería estudiar. Lo que pasa en Ica se trabaja pues a las 4 de la mañana, tienes que madrugar y no tenía tiempo para estudiar. Como había trabajado en la chacra, por eso me vine acá a Lima a trabajar en una panadería, a estudiar de noche. Pero bueno, igual me tocó ir a la cárcel.
O sea, igual lo detuvieron el año 96 y estuvo 10 años preso. Y usted salió de prisión y empezó una vida nueva. Esto fue hace 18 años. Usted siempre ha vivido, entiendo, en la misma casa, ¿eso es verdad? En San Juan del Lurigancho, por lo que dicen los vecinos. Sí, yo siempre viví de ahí. A mí me difama, esta difamación, discriminación que me hacen. Mira, yo soy padre de familia y yo me gané respeto y tengo una esposa, tengo una hija y tengo hija política. Ahora soy abuelo, ¿no? Entonces, por esa razón yo... Exitosa. En primer lugar, he pedido que el ministro se retracte y pida disculpas públicamente. Pero en vista de que no tienen ese interés de parte de ellos, hemos acudido, conversando con mi familia, a denunciarlo, ¿no? A presentar esta demanda agravada que han hecho. Por difamación agravada. Por difamación agravada hacia mi persona. En principio me afecta a mí, pero ya no solamente a mí, porque todo mi entorno, mi esposa, mi hija, hasta mis nietos, ¿no? Llorando. Porque yo he sido secuestrado y presionado para aceptar identidades falsas que ellos me ponían. Eso es lo que ha sucedido. Pero esto que está diciendo es grave, porque usted, además, se habló de que se había realizado un operativo, Génesis, no sé qué nombre le pusieron, de inteligencia. ¿Cómo lo detuvieron a usted? ¿Cuál es la verdad de su detención? Y yo veo de que esto ha sido preparado, ¿no? Porque lo que han hecho es un hecho arbitrario, señor Lucar. Porque yo estaba haciendo cola y sentí que me tomaron foto en la cola del tren, ¿no? Porque se hace esa hora punta. Y luego, cuando ingreso ya a la estación para tomar el tren, me intervienen. Pero tampoco no fui así como dicen, reducido, que esto, que lo otro, ¿no? Solamente me piden mi DNI. Yo, como todo ciudadano, muestro mi DNI y ya a ellos posiblemente, como digo, tendrían planeado, porque dentro de 10 minutos aparece un comandante, aparece un coronel y ya estaba todo preparado. Y cuando me suben al patrullero, me llevan allá a Guairona, y ya se hablaba de un tal general, ¿no? Bueno, yo no conozco también, estaba ya enmarrocado. Y así fue. O sea, no es que ha habido operativo, reducción, no, sino que siempre creo que... ¿Y qué le decían? Que reconozca usted que era miembro de Sendero Luminoso y que usaba esas identidades falsas. Hasta ese entonces no. Cuando llegamos a identificación arriba, ya dijeron que yo diga la verdad. No, porque el DNI que yo portaba no era mío. Según ellos, que yo estaba mintiendo y que mi identidad era otra, ¿no? Entonces, al final ya tendría que callarme, porque usted sabe que la policía te presiona, ¿no? Con su matonería, todo. Y después me dicen, ya por medios de la declaración, yo me entero que a mí me habían detenido con 13 identidades falsas, lo cual es mentira. Lo que sí, arriba cuando me pasan identificación, huella, todo, ellos querían que yo aceptara otra identidad que no era mío, ¿no? Y encima, ellos decían que mi edad no era 49, sino tenía más edad. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en las autoridades si supuestamente ellos, como nos gobiernan, deberían darnos seguridad, señor? ¿No? Por eso yo he hecho esta denuncia. Qué barbaridad. O sea, le decían que usted no era usted y que usted tenía que aceptar que era otra persona. Sí. O sea, que era uno de sus hermanos que estaba usando la identidad legal de Iván Quispe Palomino. Claro. Y en ese momento yo pensé muchas cosas, porque yo no sabía lo que pasaba afuera. Y mi esposa me estaba buscando en todo lugar, tampoco no le daban, ¿no? Bueno, hasta que aparece usted ahí presentado en los medios, ¿no? Sí, pues. Y eso es un delito grave que ellos tendrán que enfrentar, ¿sí? Tenemos que ir, señor Quispe Palomino, a la pausa. Y yo quisiera que hablemos tras ella, no solo de este incidente tan grave y penoso, sino lo que significa apellidarse Quispe Palomino en el Perú, ¿no? Lo duro que debe ser cargar con el apellido y por el daño que sus hermanos le han hecho, ¿no? Al apellido y al país, ¿no? Vamos a regresar para hablar sobre esto. Vamos a la pausa. Estamos en Exitosa, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.
Lo que estamos viviendo es sinceramente lamentable, porque no solamente no tenemos un liderazgo y una respuesta integral, una estrategia frente a la crisis de inseguridad que vivimos, sino que tratan de engañarnos con mentiras grotescas. Hace unos días se presentó al señor Iván Quispe Palomino como el número 2 de Sendero Luminoso en el Brain, como un tremendo éxito luego de una gran operación de inteligencia que hasta nombre le pusieron. El señor fue detenido en el metro de Lima, en el tren, en una estación del tren, en un control de identidad. Exitosa. Y pretendieron hacerle, como él mismo nos ha contado, que acepte hechos falsos, es decir, que ese documento no era suyo, que él no era él, más o menos, para poder justificar una detención que ya desde el primer momento tendrían que haberse dado cuenta que era arbitraria. ¿Cuál era el pecado del señor? Apellidarse Quispe Palomino, una mínima investigación, una mínima revisión del expediente del señor Iván Quispe Palomino les hubiera dejado las cosas claras, que hacía 18 años que estaba en libertad y que además había sido sentenciado por hechos que ocurrieron supuestamente cuando él era menor de edad. Cuando él era menor de edad, cuando era un adolescente e incluso un niño, ¿no? Si nos remontamos al origen del traslado de los hermanos Quispe Palomino al Braem. Están en nuestros estudios precisamente Iván Quispe Palomino y su abogado. Felizmente llegó el doctor Marco Antonio Guamaní. Bienvenido, doctor Guamaní. Muchas gracias, señor Luca. Gracias por la oportunidad. Yo quería... o sea, esto es un caso de difamación sumamente grave, ¿no es cierto? Porque ha hablado el ministro del Interior, ha hablado el presidente del Consejo de Ministros. ¿Hasta dónde va a llegar esta denuncia? Porque no les han pedido disculpas, ¿no es cierto? Bueno, en principio, como también mi patrocinado ha venido explicando y es de conocimiento público, después que se ha dado posteriormente este acto arbitrario, porque así lo denominamos, un acto arbitrario de su detención, ahora que se van analizando las cosas con mayor claridad y viendo cómo se ha dado el procedimiento, recordemos que mi patrocinado también dijo de manera pública el día de su salida que esperaba al menos que este reconocimiento del gravísimo error y del daño ya irreversible que se había dado. Aún así, como usted verá, la demanda tiene como fecha el 25 de octubre, 7 días después de lo sucedido cuando mi patrocinado sale en libertad, y ante la necesidad de que él tenga una respuesta exitosa a lo vivido y a lo sufrido, es que esta defensa también le ha dado las alternativas que la ley le permite. En esas circunstancias es que consideramos que aquí ha habido un delito contra el honor, y en este sentido consideramos que se encuentra dentro de lo que llamamos difamación agravada. Pero ¿a quiénes alcanzaría? Es decir, porque habló el ministro del Interior, habló el presidente del Consejo de Ministros, pero además hay todo un contexto muy grave que tal vez pueda configurar, sin ser abogado, un delito mayor. Entiendo que ha habido presión, ha habido un intento de presión sobre el señor Quispe Palomino para que reconozca delitos, incluso identidades que no eran las suyas, pero en segundo lugar ha habido terceras personas que han sido presionadas para que justifiquen lo que la policía estaba haciendo a sabiendas que era mentira. O sea, esto es muy, muy serio, ¿no? Claro, esto es lo que vamos viendo a partir de las intervenciones que se están desarrollando en medio de la prensa y también evidentemente a través del testimonio de mi patrocinado. En ese sentido también observamos y vemos que las reacciones que se han ido dando posteriores al evidente error y que la resolución enviada por el Poder Judicial reconoció. Esta resolución que ha enviado el Poder Judicial dice claramente que se han dado actos arbitrarios contra los derechos fundamentales de mi patrocinado. Es por eso que además de ordenar su inmediata libertad, deriva, en base a los fundamentos, los actuados realizados a la Fiscalía Penal de turno, para que se haga el procedimiento necesario. Y evidentemente esto abrirá una investigación. Una investigación que... Claro, la conclusión del propio Poder Judicial que esto es una detención arbitraria. Por supuesto, por eso que lo deriva la Fiscalía Penal de turno, sin contar que también ha derivado los actuados a es decir, que van a tener que enfrentar dos procesos. Uno por difamación agravada, que tiene su propio curso, pero otro sobre un asunto que yo insisto es muy serio. Porque esto ha sido, ¿qué cosa? Una conspiración para atribuirle a una persona hechos falsos, ¿no es cierto? Presionando a la persona para que se autoinculpe, presionando terceras personas para que justifiquen esta versión. Eso es... ¿Qué delito es ese?
Bueno, en base a eso, a esta reflexión, tengo que decir claramente que mi patrocinado es una persona pública que ya venía realizando actividades ante el Poder Judicial en aras de culminar esta etapa judicial de rehabilitación completa. Entonces, mi patrocinado, quiero decirles que, por ejemplo, con nosotros como defensa y a pedido pues, de mi patrocinado, es que decidió saber, por ejemplo, en qué estaba dándose ya sus procesos de culminación de deuda de la reparación civil, que ha estado pagando y ha venido pagando, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no le entregan a él el peritaje contable que la Procuraduría, Claro, representante del para Estado, saber si terminó de pagar o no la reparación. Así es, desde el 2007 no hay perito contable. 17 años. 17 años que él sigue todavía con este tema. Ahora, yo creo que es importante rebobinar un poco para entender el fenómeno de los Quispe Palomino. Hubo un reportaje extraordinario de Martín Arredondo, donde se mostró de una manera brutal lo que estaba pasando. Había niños en la organización de Quispe Palomino, y uno de esos niños adolescentes era su propio hermano. Su propio hermano, que cuando tenía 17 años simplemente y tiene la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, se separa de la familia como hizo su hermana, como hizo el propio hijo de Víctor Quispe Palomino, porque no querían ser parte de eso, ¿no? Es decir, usted rompe con sus hermanos el año 93, tenía 17 años en ese momento. Sí. El 96 lo capturan, lo acusan de terrorismo y lo condenan. Cuando la justicia revisa el proceso, dice, a ver un momentito, era menor de edad, hay que rebajarle la pena, pero igual la sentencia se mantuvo, ¿no? Y por lo tanto la obligación de pagar reparación, pero igual usted salió en libertad el año 96, el año 2006, perdón. Es decir, hace ya 18 años. ¿Qué hizo desde que salió en libertad? Como todo ciudadano, decidí estudiar, pero mi madre, que en ese tiempo estaba viva, me dijo, hijo, yo creo que en la universidad vas a tener problemas, porque ella ya sabía que... Como ¿Por el usted apellido? Claro, por el apellido. Entonces, yo no me hice tampoco tanto problema, me dediqué al trabajo. Al trabajo, decidí tener mi familia, me casé. ¿Y en qué cosas ha trabajado? Decía que Bueno, yo trabajé... se vino a Lima, estuvo un tiempo en Ica y se vino a Lima a hacer ¿qué? No, a Ica me fui cuando yo me desligué en el 93. Ah, el 93, ya, de acuerdo. Porque ahí tengo tíos paternos de parte de mi papá. Entonces me fui allá. Pero no tuve oportunidad para estudiar porque allá se trabajaba en la chacra, ¿no? Hay que madrugar, regresar tarde. Entonces me vine acá a Lima a trabajar en una panadería y estudiar de noche. Pero en eso es igual, como ya se sabe, que me fui preso, ¿no? En 96. Desde que salí, yo no tenía oportunidad para trabajar por el apellido, ¿no? Hoy sufrí bastante, pero tenía que comer, tenía que tener dinero, porque acá en Lima todo es dinero. ¿Y qué cosas hizo? En un principio me metí a reciclaje, juntar botellas, vender botellas, bueno, seleccionar, ¿no? No sabía porque también hay que saber trabajar en el reciclaje, ¿no? De ahí, bueno, tuve la oportunidad de entrar en Petramax. El obrero, o sea, Claro, de limpieza. De limpieza. Y yo trabajaba en Ate, recorría todas las calles, no recogiendo basura. Pero de ahí un amigo me invitó a trabajar en construcción. Conversé con mi esposa y dije, bueno, creo que esto va a ser el camino a tomar, ¿no? Porque necesitamos trabajar y yo tengo que aprender algo para trabajar. Porque ya teniendo familia es una responsabilidad, tienes carga, ¿no? Tengo mi esposa, llegué a tener mi hija, bueno, tenía mis hijas políticas. Dentro de ello... Pero escúcheme, Iván, usted vive hace 18 años en el mismo lugar. 18 años, ¿sí? Y usted se casó por civil, es decir, que se ha publicado un edicto, ¿no es cierto? Y se ha casado, yo no sé si será verdad, se casó usted también religioso, ¿no? Yo me casé por civil y católico. Yo soy casado formalmente, presentando todos mis papeles que me han pedido en la municipalidad y cumplían también con los requisitos de la Iglesia Católica. ¿Y qué piensa usted ahora bueno, sus hermanos, ya el único que queda es Víctor, ¿no es cierto? El único que queda en el BRAEM es, bueno, se supone que es Víctor, ¿no? Pero ¿qué piensa usted de esto, del reclutamiento de niños, del papel que cumplieron sus hermanos mayores en todos estos años dolorosos para el Perú? Bueno, yo tengo mucha vergüenza de ellos, ¿no? Y haber sido parte, ¿no? De mis hermanos, ¿no? Pero bueno, en su momento él responderá a la justicia. Yo creo que hasta el momento me afecta esto de llevar apellido Quispe Palomino,
y espero que con todo esto culmine para mí esta situación, que es muy grave, señor Lucas. Qué lamentable esto, sinceramente. Para terminar, ustedes, al margen de lo que haga la Fiscalía, ustedes van a seguir con este proceso por difamación agravada y por supuesto van a solicitar una reparación, pero ¿cómo se mide esa reparación? Que te hayan presentado como el número 2 de Sendero Luminoso en el Braem, que además es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ¿ah? O sea, no es una noticia que ha salido en los medios peruanos, Claro. ¿no? Porque si sale el ministro del Interior a decir hemos capturado, o sea, debe ser serio, ¿no? Y resulta que no lo era. ¡Qué barbaridad! Claro, ahí es donde se cumple el tipo penal de difamación agravada, por supuesto. Y ahí hay que plantear dos temas muy importantes. En principio, que esta subsunción típica de difamación agravada tiene que ver por la forma como se ha dado esta información y también por la calidad de los autores. En este sentido, pues son personas, abogados, todos de profesión, en todo caso, personas que conocen y conocemos también cuáles son las garantías necesarias cuando una persona sufre este tipo de intervenciones, en principio. En el segundo lugar, algo que también es importante que se está planteando es que se manifiesta que era un error. Nosotros consideramos, analizando el proceso, y como se ha venido diciendo, ya habían circunstancias que describían el tipo de persona que estaban buscando como requisitoria. Ya habían exactamente protocolos necesarios previos antes de llevar inclusive esto al Poder Judicial, sin hablar de que jamás debieron haberlo publicado y anunciado, porque en principio... Sin certificarlo previamente. Sin certificado, es decir, el señor Iván Quispe Palomino hoy en día ya no es solamente un esposo, un padre de familia, es un abuelo. Junto con él está toda la familia que lo identifica a él. Como el señor, mi patrocinador ha dicho claramente, no, pero además, mi apellido me arrastra. El apellido y entonces, ¿qué vamos a seguir? Ahora, los familiares, los descendientes del señor Pedro Palomino, Iván Quispe Palomino, ¿qué va a suceder? Hay que recordar, por ejemplo, que esto se anunció y una de sus hijas, la menor de edad, se entera de esto en la televisión, en el colegio. ¿Usted sabe lo que recibió en ese momento? Lo que en ese momento vivió ella y lo que los demás alrededor dijeron. En principio, por todo el mundo. Y esto hasta ahora sigue presente y está pendiente, porque mientras el proceso se da, el daño está allí. No ha habido en ningún momento indicios de reparación. Ahora esto se encuentra dentro de un proceso penal donde habrá una investigación. Tendrán los señores comunicados una vez y admitido esta demanda el derecho que le negaron al patrocinado de esclarecer y de plantear. Y frente a ello habrá que determinar ahora, el delito y los autores. ¿Ya han establecido ustedes el monto de la reparación? Porque por difamación agravada se puede ir a la cárcel en el Perú, ¿no es cierto? Pero aparte hay la obligación de pagar una reparación, ¿no? Claro, primero tiene que haber un pronunciamiento respecto a la penalidad del hecho, a la vinculación con los autores. Posterior a ello tiene que haber evidentemente una reparación y una indemnización de mi patrocinado, y consustancialmente a ello tendría que haber una rectificación pública en las mismas circunstancias como la que él fue. O sea, tendría que haber una declaración del presidente del Consejo de Ministros y del ministro del Interior pidiendo disculpas por haber dicho algo que era falso. Nos encontramos en el Poder Judicial. En ella estaremos... ¿Y el monto de la reparación lo han establecido ya o todavía? Sí, esto es uno de los requisitos que se plantean. Nosotros hemos considerado en esta oportunidad un monto indemnizatorio de 750.000 soles para cada uno de los personas querellados en este caso, ¿no? 750.000 para el señor ministro del Interior y 750.000 que tendría, en el caso de que la justicia les dé la razón a ustedes, tendrían que pagarlo ellos, ¿no? Me imagino que no van a pretender que el Ministerio del Interior y la presidencia del Consejo de Ministros paguen por las barbaridades que han hecho, ¿no? Pero en fin, les agradezco mucho por estar acá, le agradezco mucho, señor Iván Quispe Palomino. Lamento sinceramente lo que ustedes han tenido que pasar y que, es decir, se suma a lo que ya ha tenido que sufrir solamente por tener que cargar con el apellido Quispe Palomino, ¿no? Lo difícil que ha sido su vida todos estos años y lamentablemente tener que enfrentar esta situación. Pero yo creo que al final lo positivo de esta desgracia es que ha permitido que usted hable, salga y cuente su propia historia, ¿no? Y yo creo que eso finalmente, en medio de todo lo malo, eso es lo bueno, ¿no? Que la gente pueda saber quién es usted y que lo juzguen por sus actos y no por los de sus hermanos, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Lucas. Muchas gracias, a usted, doctor. Señor Lucas, muy amable. Esto es una barbaridad monumental, ¿eh?
Y fíjense ustedes, porque lo que nos refleja, o sea, por un lado, la desesperación de mostrar éxitos que no tienen, pero en segundo lugar, lo que están diciendo el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior es que ha sido un error de la policía. ¿Así está la policía contra el terrorismo? ¿Así está de mal? O sea, que es capaz de equivocarse de esa manera que rascas. O sea, simplemente le preguntabas a Pedro Yaranga y te decía si era o no era. Revisa simplemente el expediente del señor y está yendo a pagar su reparación después de 18 años de estar en libertad. Es decir, vive en el mismo sitio, está casado, tiene una historia. O sea, es impresionante. O sea, en los dos casos no hay manera. O sea, porque o se mezclan las dos cosas, son unos mentirosos, irresponsables, ¿no? Que con tal de mostrar alguna victoria hacen cualquier cosa, y en segundo lugar, una policía que está en una situación lamentable, porque o están muy mal en términos de inteligencia, o son unos sobones que se han sumado a la conspiración y a la mentira. Y en los dos casos, la verdad es que no sé qué hacen ahí. En fin, Yajaira Pacheco.